Buenas. Bien, vamos a ver si que entre más gente. Vamos a ver ahora el ordenamiento, ¿sí? El ordenamiento de vectores. Vamos a empezar con un vector de enteros para entenderlo de forma más fácil. Y después vamos a verlo con el struct que ya tenemos. ¿Bien? ¿Dudas por el momento que podamos responder ahora? ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Con el tema de cómo, del entorno gráfico, de cómo, no sé si se llama entorno gráfico, cómo mostraste o las funciones esas que hiciste. Sí. Llegué tarde justo, de cómo las podemos pensar y hacer y eso. La librería es esta que les voy a pegar en el chat por acá. Ahí lo pone Brian. Esa es la página Ahí donde están todas tiene. las funciones. Exacto. Ahí Están están todas las todas las funciones funciones. que utilizan, para qué sirven, qué parámetros recibe y eso. Están ahí todas. De hecho, desde ahí se debe poder acceder al GitHub de este autor, de este desarrollador. Y en el GitHub tiene un CPP con ejemplos también. Algunas funciones les van a servir, otras no las van a usar nunca de ahí. Es simplemente verlas y tratar de entender para qué sirven. Yo en particular usé muy poquitas, usé la de borrar pantalla, que no tiene, esa no es difícil de usar, y usé esta última que se llama GoToXE, y le pasa, esperen que el autocorrector me puso cualquier cosa, y recibe 2 enteros, ¿sí? Y lo que hace es acomodar la próxima salida por pantalla, o sea, el próximo cout, en una posición de X e Y que sería como un eje de coordenadas en la pantalla, ¿no? Donde 1, 1, la posición 1, 1, si se quiere, ¿sí? Esperen que escribo acá. GoToXY 1, 1 sería el extremo superior izquierdo y el extremo superior derecho va a depender del tamaño de la ventana, ¿sí? En algunos casos es 80 de X y 25 de Y, pero puede variar. Pero 1, 1 seguro que es el extremo izquierdo superior. ¿Está bien? Eso es para acomodar la salida por pantalla. Después hay funciones como setColor, en que le pasan un código de color y hace que el texto que van a hacerle out de ahora en más va a usar ese color. ¿Sí? Y también pueden poner de color de fondo. Pero de vuelta, esto no hace se puede hacer, fíjense que la resolución estuvo prácticamente toda hecha sin colores, sin nada, y funcionar bien, que es lo que es más importante, ¿sí? Lo ideal es que se vea bien y funcione bien, pero si no se puede hacer las dos cosas, prefiero que funcione bien. Bien, ¿alguna cosa más? Si no, arrancamos con ordenamiento, ¿sí? Vamos a usar un algoritmo que se llama algoritmo de selección. Ustedes estuvieron trabajando mucho con el de burbuja. Perfecto, vi muchos ejemplos, códigos que ya funcionaban. Les muestro otro, que es el de selección. Y encontré esta página recién, que ahí deben poder ver, que tiene unos barriles, no sé qué, pero para ejemplificar cómo funciona el de selección está bueno. ¿Sí? No voy a hacer todo esto, imagínense, cada barril es un elemento del vector, ¿sí? Es un vector bastante grande ahí. No voy a hacer completo porque no termino pasado mañana en ordenar todos estos barriles, pero voy a ordenar los primeros elementos como para que se den una idea de cómo funciona el algoritmo de selección. Y después lo resolvemos obviamente en código, ¿sí? Lo que hace el algoritmo de selección es, con un ciclo va recorriendo todos los elementos, ¿sí? Y por cada elemento recorre los restantes y lo que hace con ese último ciclo es buscar siempre el más chico, ¿sí? Y va seleccionando cuál es el más chico y una vez que llega al fin del vector, al último elemento, los intercambia, ¿sí? Entonces, arrancaría con el primero, el número 74, ¿sí? Este es el valor que inicialmente asumiría como el más chico. Y lo que hace es recorrer del segundo en adelante todo. Y se pregunta, 26, ¿es más chico que lo que yo definí como más chico? Sí.
Entonces lo que hace es seleccionar por ahora el 26. ¿Bien? Luego se pregunta, ¿15 es más chico que el que seleccioné o el que tengo definido como más chico? Sí, entonces lo que hago es quitar este de la selección y ahora seleccionar el 15 como el más chico. Paso al siguiente, 6, ¿es más chico que 15? Sí, entonces bajo de la selección el 15, bajo de la selección, hago la asignación, ¿no? del número más chico que encontré, y ahora preguntaría con todos los elementos si ninguno es más chico que 6. Cuando llego al final del vector, lo que hago es intercambio el seleccionado con el elemento inicial. Entonces lo que hago es, este viene acá y el 6 viene acá. El 6 ya no lo vuelvo a tocar, ¿sí? Entonces ahora el for pasa al siguiente elemento, en este caso el 26, y lo que hago es recorrer del tercero en adelante encontrando el más chico. Entonces, con respecto a 26, ¿15 es más chico? Sí, entonces selecciono el 15. El 74 no, el 27 tampoco, el 35 tampoco, así tampoco, pero con el 13 sí. Así que lo que hago es, bajo el 15, o básicamente cambio el valor del mínimo, ¿sí? al número 13, termina el ciclo, y lo que hago ahora es intercambiar. Este viene acá, y el 13 viene acá. En este caso la selección es el mismo valor, ¿sí? que la posición que le tocaría en el ciclo, porque no hay ninguno de los elementos que sea más chico. Entonces lo que hace es como intercambiarse a sí mismo. Como no tiene con quién intercambiarse, vuelvo a poner este donde estaba. Luego lo que hace es, con el 74 vendría y lo tengo que encontrar el valor más chico, entonces me pregunto, ¿27 es más chico que 74? Sí. Bueno, selecciono el 27, me pregunto el resto de los elementos, 35 no, 72 tampoco, 44 tampoco, 26 sí. Entonces lo que hago es seleccionar ahora el 26 como el más chico, ¿sí? Y como termina el vector, porque el 54 no es más chico, lo que hago es intercambiar. El 74 viene acá y el 26 viene acá. Y así va quedando ordenado, ¿sí? Hasta que luego de hacer todas las vueltas del ciclo, quedaría completamente ordenado. De menor de menor a mayor o de mayor a menor según el criterio que cada uno quiera, ¿sí? Sí, hay una opción acá para resolver, pero quería ir por partes. Incluso acá hay otro vector, fíjense, acá yo puedo hacer el ordenamiento, fíjense, selecciona el primero, busca el más chico, encontró que el más chico es el 1, intercambia. ¿Ven? Ahora selecciona el segundo, encuentra el más chico, que es el 2, intercambia los valores. Y así básicamente hasta que recorra todo el vector, ¿sí? Es más efectivo porque cada vez hace menos vuelta. Pueden ver cómo, voy a poner velocidad rápida, y pueden ver que cada vez hace menos vueltas porque al avanzar, ¿ven que cada vez lo hace más rápido? ¿Sí? Cada vez hace menos preguntas, menos vueltas. En cambio, el de burbuja hace muchos intercambios y muchas preguntas constantemente. ¿Sí? Pero ningún algoritmo de ordenamiento es más efectivo que otro, siempre depende de cómo estén los datos. ¿Sí? El de burbuja es más efectivo en algunos casos, el de selección en otros, y bueno, hay algunos más complejos que son más efectivos. ¿Sí? Vas a ver que este también es muy fácil de resolver. Y si no, siempre pueden resolver utilizando el de burbuja, no hay ningún problema. Voy a compartir ahora la pantalla del Codeblocks. Y acá yo lo que tengo, ¿sí? Pueden ver, es un vector con datos al azar que escribí a mano, una función de listar y otra de listar, y en el medio habría que hacer el ordenamiento de selección, ¿sí? Y el vector de abajo tendría que quedar ordenado. Entonces, si seguimos la lógica que estábamos viendo recién, vamos a hacer void ordenar, va a recibir el vector y el tamaño. Lo hacemos con 2 ciclos y un valor auxiliar. Bien. Entonces, el primer ciclo iba desde 0 y va a ir hasta el tamaño menos 1, porque el último elemento va a quedar ordenado solito. ¿Sí? Si yo ordené
de estos 10 elementos, los primeros 9, bueno, obligatoriamente en el último va a quedar el más chico o el más grande, ¿sí? Y lo que hacemos acá es, a la variable auxiliar le guardo el vector en la posición i, ¿sí? Sería como el valor que yo quiero ver con cuál voy a intercambiar, ¿sí? Y lo que hacemos es otro ciclo de j, y lo que voy a hacer ahora es empezar j en i más 1, para no comparar cosas que yo ya ordené previamente, ¿sí? Si yo ya lo ordené anteriormente, entonces no lo vuelvo a comparar. Y acá lo que hago es j hasta el final del vector, j más más. Y lo que hago acá es preguntarme si, perdón, acá no es aux. Aux lo voy a usar después. Acá es pos, ¿sí? Me voy a guardar la posición, no voy a guardar todo el elemento. Me voy a guardar la posición del más chico, porque lo voy a ordenar de menor a mayor. Entonces, si vector en la posición j, ¿sí? Si en alguno de los elementos posteriores encuentro un número más chico que vector en la posición pos, quiere decir que más adelante encontré un número más chico que el que inicialmente establecí. Entonces lo que hago es actualizar ese valor, ¿sí? Me guardo cuál es la posición del más chico. Cuando termina este for, sí, pos igual j. Gracias, Andrés. Pos igual j. Cuando termina este for, lo que tengo que hacer es esta posición de i, antes de que aumente al siguiente elemento, lo intercambio, como había hecho con esos barriles, ¿sí? Entonces, acá es donde me entra en juego aux. Voy a decir, aux es igual a b en la posición i, por ejemplo. B en la posición i igual a b en la posición pos, y b en la posición pos igual a aux. Hago el intercambio de esas dos posiciones, de esas dos variables. Luego, pasa al siguiente elemento de la i. Este se llama selección. Paso al siguiente valor de i, y fíjense que como este empieza en i más 1, cada vez empieza a dar menos vueltas, ¿sí? Hasta que llega un momento que van a terminar los dos ciclos, ¿sí? Sobre todo el de la i. Bueno, probemos si ahora ordenar funciona correctamente. Les tengo que pasar el vector y el tamaño, y me tendría que quedar ordenado esto de menor a mayor. Y ahí pueden ver que está ordenado de menor a mayor, ¿sí? Es otro algoritmo parecido al de burbuja, pero que hace menos preguntas y menos vueltas, porque a medida que va avanzando, va achicando la cantidad de elementos de comparación, ¿sí? Hace muchas menos comparaciones. Y obviamente, si yo quisiera hacer que esto se ordene de mayor a menor, lo único que tengo que cambiar es este signo, y se ordenaría de mayor a menor, ¿sí? Claro, preguntas más o menos estamos iguales. Hace menos preguntas a medida que avance este for, pero hace varias preguntas. Pero intercambios hace muy pocos, ¿sí? Intercambios hace uno por cada vuelta de i. O sea que hace menos trabajo. Hace tan menos una intercambios, exactamente. Así que en ese sentido es más eficiente, ¿sí? Sobre todo ahora cuando empecemos a intercambiar no valores numéricos, sino todo un struct completo. Para máquinas como ahora, o sea, procesadores como ahora, no hay problema, pero en su momento elegir el algoritmo correcto obviamente repercutía en el tiempo que tardaba el script, ¿sí? El proceso. Y hoy no hay casi problema, salvo que tengamos muchísimos datos que ordenar, ¿sí? Hay alguien compartió en Campus Virtual un video que mostraba el ordenamiento, y cada vez que hacía un intercambio, si no me equivoco, hacía un ruido, y estaba muy bueno para ver visualmente cómo se ordena y además el ruido que hacen. Si no lo vieron, mírenlo, está en el Campus Virtual. No recuerdo quién lo compartió, pero está bueno el video. Bien, entonces vamos a activar de vuelta el TP este. Y lo que nos quedaría es, saco esto. En main nada, main ya está.
Ahora, la función de listar productos, antes vamos a hacer una función que se llame ordenar, que vamos a ordenarlo por precio, ¿sí? Ordenar productos, vamos a ponerle. Y recibo el vector y el tamaño, ¿sí? Y la idea es lo mismo que antes, pero ahora con el struct producto. Entonces, llamo a ordenar productos, no lo llamé, perdón. Antes de hacer este for que muestra, llamo a ordenar productos. Le paso el vector y el tamaño y después lo muestro ordenado, ¿sí? Acá. Y queda ordenado. Eso es algo a tener en cuenta. Estoy ordenando el vector original. Si no quisiera ordenar el vector original, tendría que hacer una copia primero y recién ahí después ordenarlo, ¿sí? Pero ahora vamos a ordenar el original, no hay problema con eso. Entonces, vamos a hacer el ordenar productos y básicamente es seguir la misma idea que esto que tenemos acá, ¿sí? Vamos a tener i, j y pos. Sin embargo, acá aux no va a ser de tipo int. Acá sí era int porque el vector era de enteros. Entonces aux era de entero. Ahora aux, ¿de qué tipo va a ser? De producto. Bien, producto aux. Bueno, y la lógica es la misma, ¿no? Voy a hacer un for que va a ir desde 0 hasta tan menos 1. Acá lo que hago es a la posición, la asigno como el valor de i inicialmente, y ahora hago un for que va a ir desde j, desde i más 1, para no compararlo ya comparado, va a ir hasta el final, y lo que hago acá es preguntarme si b en la posición j punto precio es mayor a b en la posición pos punto precio, vamos a ponerlo de menor a mayor, punto precio. Si encuentro un precio más bajo, lo que hago es actualizar la posición donde encontré ese precio más bajo, ¿sí? Pos igual a j. Cuando termine el for, lo que hago es, en aux, que es el producto auxiliar, me guardo b en la posición i, por ejemplo. B en la posición i, le guardo b en la posición pos, y b en la posición pos lo reemplazo por aux. Hago el intercambio de los elementos, ¿sí? Y ahí estaría el ordenamiento de productos por precio. Si quisiera ordenar por otro campo, lo único que hago es cambiar esto acá. Si fuese el nombre, bueno, tengo que usar string compare, ¿no? Vamos a ver si funciona. Con los datos que ya tenemos cargados. Era la opción 5. Y vamos a llamar a listar productos y ya van a aparecer ordenados porque no tenemos forma de verlo ahora sin ordenar. Pero fíjense que están apareciendo del precio más chico al precio más grande, ¿sí? Y esto va a permanecer así. Ahora, por ejemplo, voy a cargar un producto con precio 55 pesos y tendría que dar en el medio, ¿sí? Vamos a probar. Voy a ir a cargar. El ID voy a poner 100, por ejemplo. Nombre, no sé. Espera. Precio 55. Esto no importa. Y cuando entra a listar, pera va a tener que quedar en el medio. Ahí lo pueden ver, ¿sí? Queda en el medio, porque lo está ordenando de menor a mayor. ¿Sí? Igual si era de mayor a menor, también iba a quedar en el medio, porque justo es el precio del medio. Ese listar lo hace aux porque no me ordena los elementos originales. ¿Hace falta? Ah, sí, es una opción. Lo que dice Andrés es correcto, está muy bien. Pueden ver que el ordenamiento está cambiando el vector original. Si yo no quisiera que el vector original sea cambiado, tendría que hacer acá una opción que sería, por ejemplo, producto aux
o auxiliar de tamaño productos, y del mismo tamaño que el otro vector, y después tendría que hacer un copiar vector, o copiar productos, y no sé, por ejemplo, auxiliar, le copio todo lo que tiene B. Entonces, después trabajo con auxiliar, y B queda tal cual, entonces el vector original nunca lo cambio, ¿sí? Si quieren lo pueden hacer de esa manera. Acá es piso el mismo, no hay problemas, pero por ahí sería correcto trabajar con uno auxiliar, ¿sí? Tamaño producto, sí, estuvimos trabajando todo el tiempo con este tamaño, que es una constante que está acá arriba, y me define cuántos elementos va a tener el vector, ¿sí? Es una constante entera de 10. El vector auxiliar tendría que tener ese tamaño, porque no podría ser ni más chico ni más grande que el vector original, ¿sí? Tendría que ser exactamente igual. Bien, ¿cómo quedaría si yo quiero ordenar ahora por nombre? Entonces, lo que voy a hacer es cambiar el ordenar, y lo que tendría que cambiar es esta línea. Bien. Y lo que voy a poner es, primero, voy a agregar acá string. Ah, ya lo tengo. Ya tengo ese string, entonces lo que voy a hacer es, si el string compare de B en la posición J.precio con respecto a B en la posición post.precio, y que devolvía string compare para saber que el primero es más chico que el segundo. Sí, nombre, tienen razón, Cristian, es nombre. ¿Qué me devuelve string compare si el primero es más chico que el segundo? Un valor menor a 0. Entonces, si es menor a 0, cambio el valor de post. Entonces, esto lo tendría que ahora ordenar por nombre, ¿sí? Vamos a probar si funciona. Opa, algo mal hice. Me falta la llave acá de apertura. Entonces, ahora voy a cargar los valores con la opción 5 y listarlos, y tendría que aparecer ordenado por, bueno, son todos con M, pero por nombre, ¿sí? Kiwi primero, manzanas, naranja, tomate. Pero ojo con lo siguiente, ¿sí? A ver, vamos a cargar una fruta con A para que aparezca primero, ¿sí? A ver, alguna fruta con A. Ananá, bien. Parece que estamos jugando a Tutti Frutti. Ananá. Entonces, vamos a poner ananá, y fíjense que lo puse con minúscula, ¿sí? El resto de los valores cargo así. Cuando vaya a listar productos, aparece último, ¿sí? Y no es porque el algoritmo esté mal o porque no haya tenido en cuenta este valor que cargué, sino porque todos los demás empiezan con mayúscula y este empieza con minúscula, ¿sí? Y como ahí pone Nazareno, la tabla ASCII le da valores a las mayúsculas y las minúsculas distintos, entonces me queda último porque las minúsculas, como así decirlo, son más grandes que las mayúsculas, ¿sí? Lo vamos a solucionar bastante sencillo. A string compare le vamos a poner una i, y este string compare es un string compare case insensitive, ¿sí? En vez de ser case sensitive, es insensitive. Creo que es estándar, porque si no, no va a compilar. No, no existe. Bueno, entonces no era estándar, y va a haber que hacer algo un poquito más complicado. Brian, ¿te fijas cómo se llama el string compare insensitive? Porque estaba seguro que era con i, pero no me lo encuentra. Sí, otra opción es pasar todo a minúscula o todo a mayúscula. Pero estaba casi seguro que este funcionaba. A ver, voy a chusmear, voy a buscar en Google. strcmpi c. A ver. Sí, qué raro. Existe. Está dentro de string. Voy a buscar eso y voy a poner Linux, porque como estoy corriendo desde Linux, por ahí ese es el problema.
En Linux no está. Ajá, mira vos. Bueno, después lo voy a buscar en Linux cómo es. En Windows funciona seguro, pero en Linux no anda el string compare i. Y habría que hacerlo a mano, ¿no? O buscarle la vuelta, pero no está en Linux este atajo. El i básicamente lo que hace, si lo hubiésemos corrido esto en Windows, es lo mismo que string compare, pero ignora, no hace diferencia entre mayúscula y minúscula. Entonces, si hubiese puesto nana en minúscula, lo pasa a... lo toma como el primero, por más que esté en minúscula, ¿sí? En Windows, si lo prueban, va a funcionar. En Linux tengo que investigar cuál es, porque pensé que funcionaba de todas maneras, pero no es estándar, o por lo menos no en Linux no está esta función, ¿sí? Bueno, una lástima porque les quería mostrar eso como última cosita, pero no funciona en Linux. Voy a buscar un poquito más. Mientras tanto, si quieren preguntar, ¿cómo se llama? STR Case Compare. Bueno, a ver, Nico, voy a poner STR Case CMP. A ver. Bueno, compilar compiló. Está bueno eso. Primero vamos a ver si funciona con lo que teníamos antes. Sí, funciona con lo que teníamos antes. Cargo un producto con ID 100, por ejemplo, a Naná. Y ahora lo listo de vuelta y Ananá debería ser el primero si este string compare es insensitive. Perfecto. Entonces, str case compare funciona aparentemente en Linux y habría que probar en Windows, pero ahí se puede ver cómo ignora el tema de mayúsculas y minúsculas. Sí, Nico, ganaste un punto ahora. Entonces, esta función sirve para hacer comparaciones indistintamente si es mayúscula o minúscula, ¿sí? Viene bien para estos listados donde a nosotros nos interesa si escribió ananá con mayúscula o ananá con minúscula. Debería ser lo mismo, ¿sí? Entonces queda ahí resuelto, ¿sí? El ordenamiento, formato como tipo tabla, ¿sí? Con esto está resuelto, no permite repetir el IDs, permite editar producto, permite listar por ID. Ya estamos todo resuelto, ¿sí? Bueno, ¿alguna cosita más? De max a menor precio, bueno, no pasa nada, ponemos acá mayor a 0 y es de mayor a menor precio, no hay problema. Bien, tema de archivos, sí. En el campus virtual, en avisos, ¿sí? Vamos a poner junto con el ID de la clase que viene, de Zoom, los apuntes que tienen que leer para que la semana que viene, cuando entremos con archivo, conozcan un poco qué funciones son, en qué librería están, ¿sí? Y cómo se van a trabajar, ¿bien? Y obviamente vamos a empezar igual casi desde cero, ¿sí? Obviamente cuando empecemos a nombrar las funciones, como ustedes leyeron en el apunte, las van a ir conociendo, les va a sonar de haberlas leído, pero vamos a explicar cada una cómo funciona, ¿sí? Y va a llevar varias semanas el trabajo con archivos, así que no se preocupen. Y para practicar van a tener el TP, que como les había dicho, el tema que salió elegido es el de delivery de comida, ¿sí? Ese es el tema que quedó elegido, que eligieron ustedes. Así que sobre ese va a ser el TP. Va a haber como diferentes versiones, TP1, TP2 y 3, donde cada una le agrega a lo que hicieron en el anterior nuevas cosas, ¿sí? Hasta que lo tengan todo terminado. Y lo bueno que van a ver con archivos es que no van a tener que cargar los datos cada vez para probarlo. ¿Por qué? Como quedan guardados en el disco, en el archivo, después cuando lo corran nuevamente van a poder levantar los datos que cargaron, ¿sí? Así que les va a gustar seguramente. Bueno,
Esto lo subimos a GitHub. También voy a subir el que estuve trabajando en el otro proyecto, que tenía como unos gráficos y colores, pero va, gráficos. Unas líneas y unos colores, pero que no está terminado, por si a alguien le interesa chusmearlo. Yo voy a ir de a poquito avanzando con ese hasta que quede como este, ¿sí? Resuelto, y si les sirve para hacer el TP de archivos, agárrenlo, no hay ningún problema. Lo voy a subir en el GitHub también, ¿sí? En el de la clase de hoy. Así que bueno, si no hay ninguna consulta, cortamos por hoy y seguimos el jueves que viene, ¿sí? Quedó algo pendiente de ver. Creo que está la parte de ordenamiento, la validación. Mostrarlo en formato como de tabla, que hicimos en el ordenar, en el listar, perdón. Así que creo que está todo. Pero bueno, sí, con string. Ojo, no estamos usando string por ahora, ¿sí, Carlos? Porque va a haber un problema cuando usemos string y los archivos, ¿sí? Me refiero al tipo de dato string, ¿sí? A decir string nombre, por ejemplo. Esto va a traer algunos dolores de cabeza cuando usemos archivos. Por eso, la idea es por ahora usarlos así. ¿Bien? Si no lo vas a guardar en un archivo al string, entonces sí no hay problema. Si lo vas a guardar en un archivo, habría que hacer una especie de como de cambio para que funcione. Y Cristian no te compila cuando usas la librería. ¿Por qué? ¿Qué error te tira? O sea, se le incluye. Sí, esta función es de RLUtil. Fíjense cómo la incluyo, ¿no? Incluye con comillas simples a la ubicación donde esté RLUtil, el punto H. ¿Sí? Si lo tienen en el mismo lugar que main, va sin esto. Y si lo tienen en otra carpeta, va el nombre de la carpeta. Y using namespace RLUtil. ¿Sí? Y ahí debería funcionar, ¿sí? Después si les tira errores porque algún nombre de función pusieron mal o algún parámetro no es el correcto, pero eso es lo mínimo para que compile. Incluirla, el punto H y el using namespace. Y después obviamente, si por ejemplo producto hace uso de RLUtil en alguna parte, tiene que ir después la inclusión o adentro de producto. Ahora, entonces hay que incluir el using namespace y... No entiendo. Using namespace... Ah, ya, listo, perdón. Inc es una carpeta. Nazareno, si yo vengo acá, yo tengo main.cpp, pero los .h no los tengo acá, junto con el main. Están adentro de esta carpeta que yo le puse inc, le puedo poner cualquier nombre, ¿no? Y adentro de esta carpeta están los .h. Por eso cuando incluyo acá, le digo, están adentro de una carpeta que se llama inc, y adentro de esa carpeta busca rlutil.h. ¿Sí? Puede estar en otra carpeta. No hay problema con eso. Pero hay que decirle que está en esa carpeta. Por una cuestión de orden, ¿sí? Porque después vamos a tener una cosa así. Vamos a tener el archivo cpp, los archivos .h, y seguramente después vamos a tener otra que se llame datos, y acá adentro vamos a tener productos.dat, ventas.dat. ¿Me explico? Después vamos a empezar a tener muchos archivos que son cosas distintas, como para organizarlas en carpetas, según lo que corresponda a cada uno. Profe, ¿Sí? Sí. o sea que podría ser que, como dijo Nico, para no copiar la RLUtil en todas, tenerlo en una carpeta, no sé, del escritorio, y de ahí siempre linkearlo en todos los programas. Ojo con eso porque si comparten ese programa, ese código fuente, exigirían a la otra persona que tengan la carpeta RLUtil en el escritorio. ¿Sí? No, yo, como no son tantos proyectos por ahí que van a hacer a la vez, yo copiaría el punto H de RLUtil a cada caso, en cada proyecto.
porque si no, por ahí lo comparten con otro compañero, el otro compañero no tiene exactamente la misma ruta o lo tiene en otro idioma o cambia algo y ya no le funciona. Entonces, lo ideal sería que esté todo desde la carpeta del proyecto en adelante, o sea, o al lado de main o en una carpeta junto con el proyecto, ¿sí? Y otra opción es ponerse de acuerdo y copiar el punto H en la carpeta includes del Codeblocks. Esa es otra opción. Entonces ahí lo incluirían como incluyen IOStream, por ejemplo, ¿sí? Con los paréntesis angulares. Pero como quieran eso. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ya no queda tanto tiempo. Recuerden que voy a subir esto a YouTube y en el campus virtual en avisos va a estar como la actividad a leer, si el apunte a leer. Y si les quedó pendiente resolver esto, bueno, resuélvanlo. Si alguno se copa y quiere llevar esto a archivos, bueno, puede hacerlo, pero sepa que archivos recién vamos a estar empezando la semana que viene, así que se estarían como adelantando el tema, no hay ningún problema, está bueno eso, si lo quieren hacer, pero para eso tienen que leer los apuntes que haya, ¿sí? Bueno, si no hay nada más, los saludo. Brian, ¿alguna cosa que haya quedado? No. Estaba tratando de pensar a ver qué era lo que había quedado pendiente, pero no, tiene todo. Bueno, entonces los saludo a todos, felices Pascuas. No salgan, bueno, no pueden salir, pero traten de no salir o salir lo menos posible, cuídense mucho, ¿sí? Y bueno, nos vemos el viernes que viene, ¿sí? Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao, Nos vemos el Brian, chao, viernes. Juan. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.